Me preguntaron cómo diseñar con el Canvas Workspace un stencil, así que en este tutorial te voy a explicar hacerlo. Vamos a practicar con unas maripositas, así que quédate a verlo y vas a ver qué lindo resultado nos va a quedar. Bien, amiguchis, vamos a ver cómo hacemos este precioso stencil que les acabo de mostrar. Vamos a ir a esta herramienta que dice delinear la imagen. Lógicamente tenemos que estar dentro del Canvas Workspace. Vamos a la herramienta delinear imagen y voy a trabajar con este JPG, ¿sí? Que lo he bajado de Freepik. Desde Freepik lo he bajado. Entonces le voy a dar delinear interior y exterior, así queda todo delineado. Y ahora sí, una vez que termine de procesar, lo voy a hacer más chiquito para que después entren todos. Lo voy a desagrupar. Una vez desagrupado tengo que eliminar la imagen y ahora sí toca trabajar cada una de las maripositas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tengo que empezar a eliminar elementos que son innecesarios. Por ejemplo, este es innecesario, pero lo voy a hacer al revés para que no se me mueva. Este creo que es innecesario. Este también, es como que pasó dos veces por allí. Este también, y voy a ir suprimiendo. Elimino y una vez que los tengo todo allí, lo que voy a hacer es darles un color, ¿sí? Acá veo que... Y así, voy a chequear que estén todos igual. Lo mismo voy a hacer con la mariposita del lado. Voy a sacarle todos los elementos que estén superpuestos. Le voy a dar un color y para poder ver bien. Y lo mismo voy a hacer con todos los demás. Ahora voy a colocar musiquita para no seguir trabajando en esto. Y una vez que los tenga listos, les paso a mostrar. Bien, ahora tengo todas las mariposas bien, pero esto si yo lo corto así se me va a quedar separado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a unir esto que quedaría separado, porque si yo corto todo por allí me van a quedar estos espacios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a crear un conector, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá para que lo puedan ver bien. Me lo voy a crear. Puede ser que lo creemos con directamente con una forma ya preestablecida. A ver, le voy a poner acá 200 para hacerlo más chiquito. Y esto tengo que hacer como si fuera un palito chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces me voy a ir a este sector para poder trabajar bien allí. Y esto lo voy a hacer más chiquito, mucho más chiquito, porque tiene que hacer de conector, ¿sí? Entonces yo voy a conectar este sector con este y no tengo que dejar que sea muy grande. Tengo que hacer que esto vaya a conectar. Entonces le voy a dar otro color para que vean cómo funciona el conector. Selecciono conector, selecciono el objeto que quiero conectar y me voy a ir al lado derecho, herramientas, soldar. Entonces aquí ya logré que se soldara. Entonces puedo ahora soldarlo de nuevo. Selecciono este sector con este rosadito y también le doy a soldar. Entonces voy haciendo que se queden pegaditos, ¿sí?
Bueno, pero yo antes de soldar una parte, yo lo que hago es, voy, como quien dice, haciendo varias conexiones. Y después de eso toca copiar todo lo que hacemos de un lado, porque en este caso estamos haciendo una mariposa, entonces yo tengo que hacer todo de un lado y después exactamente lo mismo del otro lado. Control C, Control V, voy a copiar este conector, esto le voy a dar Control L para que se quede agarradito allí. A ver, o es el programa, este Control L, lo voy a dejar bloqueado. Y este me voy a tener que acercar un poquito más porque si no, no lo va a tomar. Bueno, acá voy a conectar también esto. Voy a conectar estos dos. Voy a hacer un poquitito más largo. Control C, Control V. Voy a conectar este otro sector. Y así voy a ir colocando todos los conectores para que no me vaya a quedar ningún trocito suelto. Control C, Control V. Podemos conectar este y lo hacemos bien largo para que ya de una sola vez se vaya a unir a todo. Le voy a que vaya a pasar por allí. Control C, Control V. Podemos conectar este también, un poquito más cortito. Y a ver, vamos a conectar. Control C, Control V. Voy a conectar este sector con, a ver, lo puedo poner allí, sí, así. Control C, Control V y puedo conectar también este sector. Y así voy haciendo todos. Yo les voy a poner ahora cámara rápida de nuevo con la musiquita para que no se haga muy tedioso esto. Ya les muestro cómo.
Aquí estoy seleccionando todo para agruparlo porque si no se me hace complicado de tomar algunas formas, unas sí y otras no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a agrupar, ¿sí? Bien. Y ahora sí, esto lo voy a bloquear para no tomar, o no lo voy a bloquear nada. Voy a tomar así, no tengo que bloquear, lo tengo que bloquear, perdón, lo tengo que bloquear porque tengo que tomar los conectores, ¿sí? Para hacerlos del otro lado. Entonces les voy a dar un color para que se vean y los voy a agrupar. Entonces control C, control V y los voy a espejar, o sea, los voy a invertir hacia el otro lado. Y ahora voy a tratar de colocarlos aquí, que me queden más o menos a la misma altura para yo poder lograr hacer exactamente el mismo diseño de un lado de las alas y del otro lado. Listo. Bueno, en teoría ahí ya estaría prácticamente listo, como para ver qué sale. Ahora, tomo todo y le voy a dar a la herramienta que dice soldar. Entonces acá hay que cruzar los dedos y esperar que algo pase. Que realmente se quede todo unido. Bueno, se está tomando el tiempo. Y voilà, ahí quedó. Listo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Está preciosa, quedó muy linda, toda unida, no se me van a quedar pedacitos sueltos. Pero, ¿qué sucede? Yo esto lo voy a cortar y va a quedar cortado así nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle un contorno. Voy a ir a tomar una forma, en este caso cuadradita, pero la voy a achicar un poquito para que no me quede tanto espacio. Voy a centrarla y voy a seleccionar ambas y le voy a dar a esta herramienta ahora que dice dividir. Antes soldamos, ¿sí? Para que quede todo una sola pieza. Y ahora vamos a dividir. Entonces, en teoría, esto, si le doy color, ahora sí pasa a ser un stencil. ¿Yo qué tengo que hacer? Quitar esto y todo esto, si quiero, lo voy a eliminar o me lo guardo por si acaso quiero hacer otra cosa, ¿sí? Por si acaso quiero repetir de nuevo con otra formita de contorno, ¿sí? Entonces allí quedarían, así quedaría realmente lista la mariposa. Ay, no me salen las palabras, estoy un poco cansadita. Entonces, ven amiguchis, ven, ahí hace como una transparencia. Eso que se ve transparente viene a ser el huequito que va a quedar. Entonces, cuando uno lo utiliza esto como stencil, va a quedar perfectito. Voy a hacer rapidito todos los demás y enseguida les muestro cómo quedan todos.
lo que serían los stencils. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Así quedan perfectamente unidos. Aquí me parece que le falta un poquito ahí arriba para que no se vayan a soltar. Sí, me faltó unirlos allí. ¿Ven? Como se ve en este otro caso. Y a ver aquí también, capaz que me haría falta también allí. Este es el que está bien hecho porque tiene exactamente todos los bordes. Acá también me falta un poquito. Bueno, básicamente esto que se ve aquí, yo se los voy a mostrar bien así. Esto que se ve aquí arriba, estos tienen que ir bien todos, bien unidos. Hay que después estudiarlo bien y verlo que esté todo bien unido. Porque de lo contrario, donde vaya a cortar, es muy probable que quede suelto. Aquí esto, a ver, yo creería que faltaría una conexión allí y una conexión aquí, por ejemplo, en esta mariposa. Pero básicamente es esto lo que hay que hacer cuando uno quiere hacer un amiguchis. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Déjamelo saber aquí debajo de comentarios y si querés más, lógicamente te voy a pedir que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo muchos más tutoriales. Así que nos vemos. Chao, chao.